nuestro invitado de hoy. 8 de la mañana ya con 16 minutos y ahora agradezco, le doy la bienvenida a este estudio al señor Rubén Aguilar. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenos días, bienvenido. Ayer hizo la presentación de uno de sus libros, La comunicación presidencial en México. Platíquenos sobre ese libro, porque hace un momento escuchábamos a Ramón Ortiz, que también estuvo ahí, y decía el enorme poder que tiene la comunicación dentro de un gobierno. Pero sí, mira, yo comenzaría con las segundo comentario tuyo y luego voy al libro. Sí. Yo sostengo así con mucha fuerza que comunicar es gobernar. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú no asumes desde el gobierno la importancia que tienen los medios en una ciudad mediática como la que vivimos y vamos a seguir viviendo en esta y cada día todavía más, pues no le entiendes dónde estás parado y en razón de eso, pues pones en crisis tu propio gobierno, poniéndolo de otra manera. Tú un gobierno muy, muy bueno, que hace cosas fantásticas, si no se sabe comunicar pasa como un gobierno malo. Un gobierno regular, sabiéndose comunicar, puede pasar como bueno. Un gobierno malo, tampoco la comunicación se lo va a resolver. No hace milagros tampoco la comunicación. Pero si se convierte en algo absolutamente importante, parte de tu política, como pienso que la comunicación es política pública, como política pública es salud o educación o infraestructura. No puedes prescindir y eso a su vez permite que tú accedas a la sociedad, a la ciudadanía y puedas mantener una relación con él y una relación de empatía. Al final toda comunicación gubernamental lo que pretende es generar empatía, consenso a tu gobierno y evitar disenso a tu gobierno. Lo quiero poner en un caso. El presidente Enrique Peña Nieto es el presidente más mal evaluado en la historia de México, ¿no? Se mantiene constante sobre los 30. La evaluación del lunes pasado, él trae 32, sigue cayendo. Entonces, y me parece que una parte de la explicación, una parte importante de la explicación es su muy mala comunicación. Es hacer una comunicación que nada tiene que ver con la sociedad de hoy, con las redes, con las posibilidades de jugártela todos los días, con la necesidad de arriesgar. Esta vieja manera de mantener al político en un capelito de cristal como un santito de pueblo, pues ya no sirve. O sea, tienes que jugártela, tienes que ir a pelear la posición y si no, pues te desapareces. Claro. O tienes 30% de aceptación y en razón de eso se te complica la acción de gobierno, se te complica mucho la posibilidad de reiterarte en el poder. Entonces, a partir de todas estas cosas y estas consideraciones, uno mismo desde el cargo que me tocó en Los Pinos, pues surge el libro. Y aprovechando esta oportunidad, Rubén, ¿se podría cambiar esta imagen del presidente Peña Nieto? Porque esto surge desde la campaña y desde ahí se empiezan a hacer memes y se hace una serie de cosas a través de las redes sociales que parece, ¿verdad?, muy complicado revertir esta imagen. Mira, es como tú lo planteas, es complicado, pero todo es posible de ser solucionado si lo quieres solucionar. Sí. Todos los problemas tienen solución si lo quieres solucionar. Implica, desde mi punto de vista, muchas cosas probablemente a las cuales no están dispuestos y en razón de eso es prácticamente imposible y es probable que el presidente se quede con ese 30 o se quede en los 20 y tantos al final del sexenio. Yo sí pienso que habría 4 o 5 cosas, yo lo he platicado, lo he escrito, se los he dicho a Los Pinos. Uno tiene que arriesgar al presidente, no pueden tenerlo aislado no da entrevistas, no se arriesga nunca, está sobreprotegido. Bueno, pues está en la lógica de que no le peguen, no en la lógica de pelear la agenda. Entonces había que ir a pelear la agenda y jugarte los riesgos que cuando tú entras a pelear, pues te pegan y pegas. Claro. En ese sentido tendría que ser así, pero si no quieres que te toquen, pues sales, no existes, entonces la gente no te identifica y por eso en buena medida estos niveles de calificación. Otro, me parece que tiene que ir a la profundidad del territorio, tiene que ir ahí, es un presidente que se queda en unas cuantas ciudades, se mueve, no van a la profundidad del territorio, no van a las zonas más pobres del país, no van a las montañas de Guerrero, a la montaña de Oaxaca, o aquí mismo a la montaña de Chihuahua, es un presidente urbano, se mueve en torno, no va a la profundidad del territorio. Tercero, me parece que en el México de hoy
si tú no vienes a estos programas, si tú crees que con salir o piensas que con salir en un programa de la Ciudad de México, que no nacional, sino de la Ciudad de México, cubres el territorio, pues estás equivocado. El presidente Fox, cuando yo tomé la coordinación de comunicación social, dio 770 entrevistas a radios locales. Íbamos a una gira y al día siguiente hablaba. Si hubiera venido aquí a Ciudad Juárez, pues al día siguiente hubiera estado hablando en este programa, hubiera pedido una exclusiva para este programa, y dimos 240, 250 entrevistas a televisiones locales. El país, tienes que hacer una estrategia que suma las partes. No hay un todo hoy, ¿no? Porque saliste en Televisa en la noche un día, o que saliste en... No funciona. Tienes que... Entonces, a mí me parece que no hacen ese trabajo también. Cuarto, pues son unos discursos anodinos, no dicen nada. A nadie le interesa, no le deben interesar a nadie, absolutamente, porque no dicen nada. Están hechos para flotar, para que no ser golpeado, para que la prensa no te vaya a agarrar un párrafo y te critique. Pero entonces, ¿de qué sirve? Entonces, no te comunicas. Se tardó en contestarle a Donald Trump. Un año. Porque apenas hace como un par de semanas, ¿no? Y si no se lanza el presidente Fox a contestar y a tomar el tema, pero Los Pinos no se pronuncia. Si hubieran hecho güeyes con el español antiguo, no le hubieran entrado, ¿no? A mí me parece que sí, que es una política y que se mueve en otra lógica, como ocurría probablemente. Su estrategia funcionaba en un lugar como el Estado de México, pero pues no funciona en un país de 120 millones de gentes, con una cantidad de miles de medios locales, con periódicos, con estaciones de radio, con televisoras, pues tú le puedes dar línea a 2 o 3, pero pues no le puedes dar línea a miles, y eso hay que ir a pelearla, y si no la peleas no hay posibilidad, de eso me parece. También mencionabas que si no es un buen gobierno, ni con todo el esquema de comunicación, ¿tú qué catalogas? A pesar, o sea, si hicieran todas esas actividades, ¿sería el reflejo de un buen gobierno? Mira, a mí me parece que hicieron un extraordinario trabajo. Yo pienso que lo iremos viendo a partir de las reformas estructurales. Me parece que es una acción extraordinariamente importante que hicieron en el primer año el presidente Peña Nieto, que va a dar juego para la modernización del país en los próximos 20, 30 años, ¿no? Pero todas esas reformas, por ser estructurales, pues no tienen efecto de inmediato, no les van a tocar a ellos. Por ejemplo, para ponerle una caso muy concreto, el aeropuerto de la Ciudad de México, en el mejor de los casos, las 2 primeras pistas estarán terminadas en 2020. Ya le tocará al otro presidente. Y es muy probable que por el lugar en el que está, sobre el hecho de un lago, pues van a encontrar problemas del terreno, hay que cimentar más, y a lo mejor vamos a estar abriendo al otro presidente, ni al que suceda a Peña Nieto. Pues sí, se necesitaba, sí. Si le pegan ahora que viene la licitación de aguas profundas de petróleo en el Golfo de México, en el momento que le atinen a un hoyo, que digan que allí hay petróleo, vamos a decir, de ahí a que pueda entrar a una refinería pasan 10 años. No le va a tocar, insisto, ni a ni al otro, sino hasta el otro gobierno. Pero México necesitaba esas cosas. Ahora son muy difíciles de vender porque la gente lo que quiere es inmediato. Sí. Entonces, pero me parece que ellos mismos, esta acción modernizadora del país, que se los vamos a ir reconociendo en la medida que pase el tiempo, no la han sabido vender, no la han sabido comunicar. Entre otras cosas, pienso que no involucraron a la sociedad no se dio cuenta, lo dejaron en 12 personas, en el que se llamó el Comité Central de las Reformas, 3 de la Presidencia de la República, 3 del PAN, 3 del PRI, 3 del PRD, pero nadie nos dimos cuenta, no se acompañaron, que me parece otra vez una mala estrategia política y una mala estrategia de comunicación, y que lo mejor que tuvieron o han tenido, pues no lo supieron comunicar y están perdidos. ¿Qué temas identificamos hoy de este gobierno? Que dé característica. No me parece que haya temas con los que los identifiquemos, y es parte de su problema comunicación. Y hablando de eso, para que sí nos platique un poco también del libro,
A eso venimos, ¿verdad? Exactamente. ¿A quién va dirigido? ¿A quién le puede interesar este Bueno, eso material? es un libro, lo digo rapidísimo, es un libro que tiene 3 partes, una primera parte de 3 capítulos más conceptuales, digamos, para ubicar qué es esto de la comunicación gubernamental, cómo se construye, cuál ha sido la historia de los conceptos, y una segunda parte que es, pienso, la más interesante, es con un mismo guión de entrevista a 4 coordinadores de comunicación social de 4 presidentes. Los entrevistamos a Pepe Carreño, del presidente Salinas, que es el último, hoy el director del Fondo de Cultura Económico, a Marco Provencio, que fue el último del presidente Zedillo, a Rubén Aguilar, que fue el último del presidente Fox, y a Max Cortázar, que fue el primero del presidente Calderón. Y a ellos les preguntamos, a ver, ¿tenías derecho de picaporte o no con el presidente? Porque si no lo tienes, pues ya no eres estratégico en la oficina, ¿no? Sí. Eres del grupo más cercano del presidente. ¿Qué relación tenías con los otros miembros del gabinete? ¿Te hacían caso si orientabas la comunicación o no? ¿Quién decidía quién se gasta la lana de comunicación del gobierno? Ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso viene y estos 4 contestan, ¿no? Eso es probablemente la parte más interesante. Por primera vez se sabe de muchas cosas, de lo que pasaba en esa oficina. Se pregunta también cuál era la concepción del presidente, tenía de la relación con los medios, le importaba, no le importaba, quería, ¿no? Todas esas cosas. Y termina con 2 capítulos, uno que hace una comparación qué es igual y qué diferente entre esos 4 sexenios, y después un capítulo que, a partir de mi propia experiencia y de la otra autora, la doctora Yolanda Meyenberg, con la cual construimos este texto, y que ella me coordinaba la parte de la preparación de la conferencia de prensa diaria. Ella coordinaba ese equipo que trabajaba las 24 horas del día preparando la conferencia. Proponemos cuál podría ser una organización ideal de una oficina de comunicación y una estrategia de comunicación desde la presidencia de la República. Y termina con un pequeño epílogo que analiza los 3 primeros años del gabinete de la comunicación del presidente Peña Nieto en estos 3 primeros años. Ahí no hay una entrevista, sino un análisis de nuestra parte sobre cómo ha gestionado la comunicación el presidente. Y me parece, pues, se trata de un libro de alguna manera inédito, no se había publicado una cosa así en México, tampoco en América Latina, es un libro pionero y está escrito para quien, en un lenguaje que puede entender absolutamente todo el mundo, pues desde luego los periodistas, desde luego los políticos, desde luego los estudiantes de comunicación, pero también cualquier gente que le interese ver cómo es el chisme ahí en Los Pinos y cómo se hacían las cosas y qué pensó Zedillo y qué pensaba Salinas y qué pensaba Fox, etcétera. Está hecho para el gran público, digamos. Perfectamente. Francisco. Rubén, la fabulosa frase de lo que el presidente quiso decir. Ayer comentabas ahí en la rueda de prensa que hubieras querido ser el autor de esa frase. Sí, me hubiera encantado, se hizo tan famoso que me hubiera fascinado, pero hay que ser honrado intelectualmente. Pues no la dije yo, la dijo una frase que escribe el guionista de los programas cómicos de Televisa, como tiene 27, el privilegio de mandar, y al personaje que en el privilegio de mandar me representaba, que por cierto ya murió. Ya falleció. El Tata, él era el que decía esa frase. Ahora, es increíble el poder de la televisión, el poder de los medios en ese sentido. La gente te asegura que yo la dije, y cuando yo digo que no es cierto, ¿cómo? Si yo te oí, pues ¿cómo me oíste? Pero pues así se construyen esos imaginarios, ¿verdad? Que luego los imaginarios se los pasan a ser verdad, aunque no lo sean. Es exactamente la frase de Fox de "comes y te vas", pues nunca la dijo. En un libro que escribí con Castañeda, que se llama Decisiones más difíciles de Fox, lo escribimos en el año 7, un año después de que dejó el poder. Y tenemos la transcripción de la grabación de los cubanos y la ponemos ahí en el libro. Pues nunca dijo, es la cabeza que Carlos Marín, el director de Milenio, cabecea Milenio, que surge en Monterrey y se convierte en que, y toda la gente te dice que la surge en Monterrey y se convierte en que, y toda la gente te dice que la oyó, pues con de diablos, pues no la dijo, entonces no hay cómo, pero así se construye. Pero todos asimilamos o asumimos que así fue. Que así fue, así pasa, como mucho, igual que el "comes y te vas", el
lo que el presidente quiso decir. Pues así es, y es el poder de estas construcciones. La percepción, ¿no? Sí, se construye a partir de esas cosas que pegan por una X o Z razón. El famoso Hoy, ese sí fue real. Ese no se construyó previamente, No, en pues ese ese- momento surge, ¿verdad? Surge por la desesperación o la terquedad del presidente Fox y el que hace el acto genial, Paco Ortiz, que era el que veía comunicación de la campaña, la convierte en virtud, lo que parecía defecto, terquedad de un señor que y se convirtió prácticamente en un eslogan de la campaña después, ¿no? Hoy, y fue darle vuelta a un, digamos, entre comillas, error. a una situación ¿Qué? contraria de momento. Sí, clarísimo. ¿Qué hace a un presidente o a frases inmortales? Porque vemos o sabemos de frases de Fox que inmediatamente nos relacionan con él, y se ha quedado muchísimas cosas. Eso hace la diferencia entre otros que pasa su gobierno y quedan desapercibidos, ¿no? Por así Es decirlo. buena tu observación. Me parece que vale para Fox y vale para otros muchos. En los Estados Unidos el discurso político es un género literario, porque lo que no digas de manera inteligente o que le provoque la atención de los medios, pues los medios nunca lo van a agarrar. No hay cómo comprar publicidad. Allá. Está prohibido por ley en los países civilizados. Los gobiernos no pueden comprar publicidad en los medios y entonces tienes que ganarte el espacio en los medios a partir de decir cosas interesantes. Y Fox, que fue director general de Coca-Cola para América Latina, pues era un experto en comunicación. La Coca-Cola se vende con publicidad y punto. Es la misma cosa desde hace 128 años, un refresquito que se vende con una envoltura de publicidad, etcétera. Entonces él sabía cómo entraba a los medios, él sabía y hacía esas frases para entrar y lo que quería era el entrar y lo lograba. Yo a los compañeros de La Fuente les decía siempre, bueno, se lo quieren fregar, ¿les parece? Pues no le hagan caso, punto. Se acabó, no le hagan caso, No le hagan el caldo gordo. pues no hagan el caldo gordo, pero ustedes son los primeros que se ensartan con la frase y entonces se convierten en sus publicistas. Entonces Fox hacía eso. Todo eso que dicen de los errores de Fox a lo mejor le pasó 3 veces, 4 veces, objetivamente, aquello de Borges, o Borge, el premio Nobel, le pasó. Pero la gran mayoría, te insisto, 4 o 5 veces se equivocó realmente. Los otros eran absolutamente planeados, diseñados, sabiendo de que aquí va a entrar a la prensa y va a ir a la primera, o voy a obligar al insert del radio o de la televisión. En esa lógica lo hizo todo el tiempo. Ahora, Fox se va con 72% de aceptación, ya lo añoraría, estarían muertos de ganas el actual presidente de tener esos niveles de aceptación, pero no comunica. El otro señor comunicaba y hoy puedes tener esa relación con la ciudadanía, ese empate con la ciudadanía, solo a partir de saberte comunicar. Porque hasta la fecha él toma partida de temas importantes en la... Sí, cuando sale a decir algo Fox. Y los pone en la agenda. Y los pone en la Porque agenda. sabe cómo, sabe cómo. Sin tener un cargo. Ni Pues un- sí, la secretaria de Relaciones, que es una persona muy calificada, pues sale a contestarle a Trump en una entrevista en el Washington Post, pues sí, pues no concita nada, y Fox sabe cuál es la de 8. Sabe cuál es la de 8. Y hablando de eso, en esa lógica, ¿no? Hablando de eso, Rubén, entonces, ¿cómo podríamos interpretar a Donald Trump con todos estos Mira, yo mensajes? pienso que ¿Es algo similar? No me gusta, pero es un genio perverso de la comunicación, ¿no? Tú puedes ser muy bueno para comunicar el bien o para comunicar el mal, lo voy a poner así como en blanco y negro. Sí. El señor es extraordinario comunicador. Tuvo un programa, un talk show, ¿no? Donde se entrenó en hacer esto. Él sabe perfectamente qué quiere oír su parroquia. Ahí los que tienen frente de su parroquia, él sabe qué quieren oír, traduce eso que quieren oír y les dice lo que quieren oír. La gente se siente representada y por eso lo vota en estas internas, ¿no? Y 2, dice tales barbaridades, está pensada la frase de tal nivel de barbaridad que los medios no pueden no
tomarlo. Entonces lo toman. Me parece que es un desastre como gravísimo que una persona así pueda obtener el poder y pueda llegar a la presidencia de los Estados Unidos, pero desde la lógica estrictamente de la comunicación, pues es un señor que sabe cómo se hace la cosa, ¿no? De manera perversa, como no voy a comparar, no me parece que sea el símil, pero bueno, uno sabe el extraordinario comunicador que fue Adolfo Hitler, Sí. perverso comunicador, pero extraordinario comunicador en estos términos que estamos discutiendo, capaz de decirle lo que quería en ese momento Alemania y Trump decirle lo que quiere oír esos sectores de clases medias blancas que se sienten aterrorizados, que el país les está cambiando, que se les está haciendo morenito, que se les está haciendo católico, que un montón de cosas que eso así no había nacido, había nacido en otro esquema, ¿no? Blanquitos protestantes, ahora parece ser morenitos católicos, pues les da un terror, se les está cambiando y él sabe traducir muy bien ese sentimiento de miedo de esa sociedad, que espero que solo sea un sector, los más conservadores, afiliados o simpatizantes del Partido Republicano, pero que a la hora del pleito, a la grande, con el conjunto de los Estados Unidos, pues no tenga la misma nivel de aprobación y se quede en esa subparroquia, no en el conjunto de la iglesia, sino en esa parroquia. ¿Qué análisis, aprovechando que estás aquí, Rubén, ¿qué análisis haces del contexto que se va y que ya se está generando en este momento, se está construyendo con miras al 2018? Bueno, veo una situación muy difícil y complicada en el sentido de que pienso que va a estar muy pulverizado el voto, que exige, y no pienso que ni el PRI ni Morena van a aceptar en este tramo ir al cambio en nuestras reglas del juego electoral para aprobar la segunda vuelta. Entonces nos vamos a ir igual a la primera, a la mejor allá en el 24, aprobamos un mecanismo que implique necesariamente la segunda vuelta. Hoy pienso que puede haber 5 de 20 o 4 de 25, donde el PRI represente con el PANAL, con el Verde, con el Humanista, y no sé si sume otro, a lo mejor hasta el PT, sume un 25%, un López Obrador que anda por ahí, por el 20, 22, un PAN que pudiera representar con un buen candidato otro tanto. ¿Esa Margarita Zavala? Yo veo que les va a ganar la interna Margarita Zavala y que se va a ir para allá, como veo que está ganando la interna Osorio Chong en el PRI, y ya está López Obrador, y entonces pues no veo muy difícil que el PRI vaya a surgir otro, y veo muy difícil que en el PAN vaya a surgir otro, y a ver pues qué propone el PRD que sea competitivo, y luego si surge un independiente potente, que realmente pudiera concitar el voto joven, sobre todo los jóvenes no quieren votar por los partidos, no quieren votar por los políticos tradicionales, y los jóvenes son una población importantísima en este país, pueden decidir la elección, si los jóvenes se deciden ir a votar, y ir a votar porque les dé la gana, también es cierto que ahí es donde se concentra buena parte del abstencionismo, porque como les vale ir a votar a esos señores, ¿para qué voy? Que pérdida de tiempo, mejor me voy al cine a hacer algo útil que votar por esos tipos que no quiero. Entonces pueden hacer la diferencia. Entonces podemos llegar a un presidente en 18 que tenga 22%, 23%, que gane la elección con 25%, 75% no lo va a aprobar, pero en razón de nuestro juego gana legítimo y legal. Entonces, por eso la virtud de la segunda vuelta, porque aunque sea artificial, pues construyes una mayoría y el señor sale por arriba del 51, en cualquier caso, que es bastante distinto que solo gobernar o haber sido elegido por el 25. Ese me parece el problema de la elección del 18. Excelente análisis. Rubén, yo no me quiero quedar con la pregunta. Yo sé que ya tienes el tiempo recortado, pero me parece interesante. Un hombre forjado en su juventud como misionero jesuita, parte de la guerrilla, integrante, o sea... Sí, estuve en la guerrilla de El Salvador. Guerrillero. 7 años, sí. Y luego Los Pinos. ¿Cómo Mira, este camino? Bueno, al final toda mi vida, desde creo tengo 18 años, así lo pienso, la memoria puede ser muy traicionera, pero así tengo en mi memoria,
que para mí siempre el punto ha sido el mismo, intentar construir en la medida que uno pueda un mundo más justo, un mundo mejor para todos. Y lo que cambia es la mediación histórica, cómo construyes este mundo más justo y mejor para todos. Pues al principio pensé, cuando tenía 18, 19 años, pues hacerme jesuita, y ahí estuve 14 años de mi vida, y después pensé que ese camino era la guerrilla, y ahí estuve 7 años de mi vida. Regreso de la guerrilla a México y me dedico a un despacho de consultoría en procesos de planeación ligado a las organizaciones de la sociedad civil. Y luego pues en 94 me doy un año de sabático en el despacho y me dedico a apoyar la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y manejé la área de comunicación de la campaña, porque pensé que él podía garantizar la posibilidad de que el PRI se fuera. Y no me metí a la del presidente Fox, pero al año y medio de que ellos tenían el gobierno me invitaron a participar en el área de comunicación, acepté, y me parece que era igual, o sea, cómo intentamos hacer un país mejor, con cambio de mediación histórica, importa el porque partido, no, a mí eso no me importa ni cómo puedes intentar ser más eficaz para que ocurra esto, que el mundo cambie y que pueda ser mejor y más digno para todas las personas. Entonces, ¿te podríamos ver incluso en una campaña independiente? Bueno, sí. No, yo no como candidato no voy a hacerlo claro, nunca, no, pero mira, apoyando. tengo una relación muy cercana con Jorge Castañeda, somos amigos. Ahí estamos intentando un proyecto, yo estoy en ese proyecto con Jorge, claramente. Estamos midiéndole el agua a los camotes. Hasta cartón Jorge vendrá aquí a Ciudad Juárez, no sé qué día vendrá, no tengo la fecha, a presentar su libro, Solo Así, que es un libro donde plantea pues estas ideas de la posibilidad de una candidatura independiente, etcétera. Y al final, pues de recorrido iremos viendo si tiene sentido, si hay realmente posibilidades, y entonces, pues sí, si se da ese caso, estaré apoyando claramente esa candidatura independiente. Pienso que los independientes son una gran alternativa para el país. Distensionan, abren un nuevo espacio, abren la posibilidad de que los jóvenes participen en la política, no los va a convencer ningún partido, entonces abre estos nuevos espacios para la vida democrática del país, y me parece muy bueno que por fin se haya decidido abrir ese espacio. Yo, si fuera partido, pues ahorita me preocuparía. Sí. Me preocuparía porque a veces los partidos no eligen a la mejor gente, eligen a los que tienen, eligen a los que están en la retadora, en la cola, porque se portaron bien, entonces, pero no son necesariamente los mejores, entonces, y puede abrirse un espacio para que los independientes den lugar a los mejores. Es un mecanismo, no que sean unos más buenos y otros, no. Es un buen mecanismo, no quiere decir que solo los independientes serán los mejores, también lo habrá en los partidos, pero es más difícil en los partidos, porque hay muchos compromisos, muchas cosas de cómo se mueven, y esto puede abrir un espacio y un horizonte muy, muy importante para la vida democrática de México. Rubén Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la primera edición de Net Noticias. No, muchas gracias.